movilidad. Bienvenidos a la nueva movilidad. Luis, hoy tenemos una invitada especial para hablar del del eMobility Expo World Congress 2026, de la que la nueva movilidad es media partner. Bueno, tenemos a Sandra Infante. Bienvenida, Sandra. Buenos días. Buenos días. Sandra, cuéntanos un poco, la eMobility Expo World Congress 2026, es que es un nombre muy, muy larguito. Y falta el MOU, ¿eh? El MOU 2026. El MOU es digamos, la puntilla de la guindilla del final. Sí. Este año van a haber muchos cambios con respecto a ediciones anteriores. Cuéntanos. Sí, efectivamente. eMobility Expo World Congress fue lanzado en 2023 con la intención de ayudar a la industria de la movilidad a cumplir con los objetivos de descarbonización que Europa marcaba para 2050, ¿no? Y era el espacio que creamos como foro de debate, como punto de encuentro de las compañías, de los líderes en los diferentes sectores que pertenecen al sector de la movilidad, así como todo aquel que tuviese productos, soluciones que pudiesen fomentar esta parte de movilidad que queremos que sea en el futuro, ¿no? Que siempre hablamos de movilidad segura, integrada, eficiente, sostenible, conectada, y que realmente, bueno, para conseguirlo tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Entonces, el objetivo del evento en 2023 realmente era hacer ese punto de encuentro bajo el claim We are the future of e-mobility. Es un evento internacional que tiene lugar en España. Y tuvimos 2 ediciones en Valencia, que, bueno, pues evidentemente como gran hub de movilidad a nivel europeo, pues era el espacio donde pensamos que era perfecto lanzar este evento. Sin embargo, pues tristemente la situación tan dramática que se vivió con la Dana y, bueno, pues la recuperación de la región a posteriori, pues hizo que finalmente no pudiésemos celebrar la edición en 2025 y, sin embargo, pues surgió la oportunidad de trabajar con la región de Andalucía, que ha decidido pues acoger esta nueva edición, que será la tercera, en el mes de marzo 2026, y donde vamos a tener bastantes novedades, ¿no? Y la primera es que nosotros no solo como eMobility Expo World Congress, sino que se nos une otro gran congreso que tuvo lugar también en 2022 en la región andaluza, en concreto en Sevilla, que es el MOU, New Mobility Order in the World, que es un foro que tuvo lugar, como ya os digo, en 2022 para debatir precisamente qué estaba pasando a nivel de regulación, a nivel de normativa en Europa, un poquito más especializado en el sector de la automoción. Entonces, bueno, unimos fuerzas y lanzamos esta tercera edición construyendo un evento pues todavía mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más completo y sobre todo con una dimensión internacional cada vez más importante, ¿no? Nuestro objetivo, y esto es un poco en interno, nos gustaría llegar a ser el Davos de la movilidad. Qué chulo. O sea que habéis unificado ahí fuerzas, en su momento dos partes muy importantes, ¿no? ¿Y con qué expectativas os enfrentáis a esta nueva edición, ¿no? Porque probablemente es un espacio nuevo, ¿no? Hay muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis un poco desde la dirección del evento a este nuevo proyecto? Bueno, pues siempre, como bien dices, hay que seguir sorprendiendo y seguir creando pues el espacio adecuado, ¿no? Para acoger a estos profesionales que asisten, ¿no? Entonces, el 10 y el 11 de marzo nos trasladamos al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el espacio denominado Figma, y es ahí donde diseñaremos o donde vamos a celebrar el evento en sí mismo, ¿no? Esperamos más de 6.000 profesionales del área de la movilidad. Y esto quiere decir profesionales del más alto nivel que vienen precisamente a descubrir, ¿no? Cuáles son las tendencias, cuáles son las normativas, cuáles son las oportunidades de negocio que pueden surgir, pero también a proponer pues, nuevas soluciones ante los retos que están surgiendo y también formar parte del debate, ¿no? Conseguir también alcanzar y tocar a diferentes líderes de diferentes industrias para también poder conseguir nuevas alianzas estratégicas, que es otra de las cosas más claves de nuestro evento, ¿no? Y es un participante internacional que viene buscando, ¿no? Esas soluciones en las más de 200 firmas que van a participar en esta zona expositiva, ¿no? Siempre nos gusta decir, ¿qué te vas a encontrar allí? ¿No? Pues va a haber un gran congreso donde encontrar pues esas soluciones, esas tendencias, esa innovación, poder debatir en cuanto a normativa y regulación, ¿no? Definir la nueva hoja de ruta
Luego hay una gran zona de exposición para, oye, bajar al terreno qué soluciones concretas están disponibles ya y qué va a llegar pronto. Y luego, evidentemente, una cantidad de actividades de networking para precisamente fomentar que todos los participantes puedan encontrar a esos próximos socios tecnológicos, socios industriales o proveedores nuevos, ¿no? Que también pues, les van a ayudar a precisamente hacer que la movilidad de sus organizaciones pues sea cada vez más eficiente, ¿no? Y es un perfil muy alto el que viene a eMobility Expo World Congress, ¿no? Aquí siempre contamos con los responsables de las áreas de movilidad, con los responsables de flota, con los CEOs, con los CIOs, ¿no? Siempre nos gusta decir que es un evento de negocio, de estrategia, ¿no? Y precisamente pues son ellos los participantes más importantes. En la nueva movilidad ya lo vimos el 2024, que tuvimos la oportunidad de participar en directo en Valencia. Fue realmente una experiencia muy, muy buena. Había, pues esto que has dicho, tanto las partes de las ponencias como después la zona más de networking, de B2B, ¿no? Para hacer contactos. Pero también la zona que teníais delante de la exposición con realmente con prototipos que estaban funcionando de ZTAC y de Karsan, autobuses autónomos, entre otros. ¿Qué novedades tecnológicas? ¿Hay alguna exposición de este estilo este año también? Sí, yo creo que otra de las cosas importantes que hacemos nosotros en la organización de este evento es entender la movilidad de la manera más holística, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar del transporte de personas y el transporte de mercancías y al final lo que vamos es a involucrar a todos los sectores, ¿no? Desde el sector de la automoción, la micromovilidad, el sector marítimo, el aero, el ferroviario, el transporte por carretera, tanto de personas, ¿no? La parte más de autobuses o de estos nuevos shuttles, la parte de los camiones, hablaremos de los sistemas integrados de transporte y también de las energías, ¿no? Y evidentemente toda la parte tecnológica. Entonces, cuando diseñamos el espacio en sí, hay una parte que decimos es más de exposición estática, pero luego evidentemente si hablamos de movilidad lo que queremos es poder mostrar soluciones en movimiento, ¿no? Entonces, el recinto de Figma nos va a permitir también tener una zona de demostración para probablemente soluciones de movilidad pequeña, micromovilidad, o sea, todo el tema de las novedades que haya en cuanto a movilidad urbana, micromovilidad en una zona con un pequeño circuito que vamos a crear. Tenemos un espacio también para la parte aérea a nivel de drones. Y luego en la parte exterior del recinto hay varios parkings. Tenemos una zona también para crear esos circuitos para poder ver test, digamos, de movilidad autónoma. Mencionabas TETAC, mencionabas Karsan, esperamos contar con ellos todavía también este año con las novedades que ellos traen, pero que participen más marcas. Y luego también una zona de test drive, ¿no? Al final hay muchísimas áreas, como estaba comentando, muchísimas soluciones, bueno, pues que tengan la oportunidad también de los visitantes poder probar, digamos, estas nuevas soluciones de manera muy activa, ¿no? Y eso quiere decir en este 360 que solemos organizar. Y una pregunta, Sandra, de todas estas, digamos, actividades que tendréis, desde pues test drives, presentación de nuevos prototipos, cosas tecnológicas, ¿cuál creéis que es el fuerte vuestro de Mobility, ¿no? Que un pilar fundamental que decís, wow, esto atrae mucha atención, mucha curiosidad. ¿Cuál es la parte ahí que destacarías? Bueno, yo creo que realmente lo que destacamos es el Congreso, ¿no? Esos grandes líderes de industria que son nuestros referentes, que nos van a ayudar a todos a entender hacia dónde podemos dirigir nuestros desarrollos como profesionales, nuestros productos futuros. Y yo creo que la oportunidad de escuchar a estos más de 375 speakers internacionales que van a estar durante esos 2 días compartiendo con nosotros no solo las tendencias o para hablar de normativa, hablar del debate, sino también especificar dentro de cada uno de estos sectores de la movilidad en qué punto está cada compañía, esos casos de uso reales, los casos de éxito, ¿no? Entonces, vamos a tener unos speakers del más alto nivel a nivel institucional, ¿no? Tenemos la confirmación del comisario de la movilidad europea, don el señor Apóstolos Txicosta. Tenemos la parte institucional con el presidente Juanma Moreno, pero luego tenemos a los grandes líderes industriales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos a Carlos Tavares, a Jan Vincent, que es el CEO de la compañía más grande de baterías. Tenemos a Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1 y la parte de MotoGP, pero luego tenemos a la gente de
Industry Now, de Vueling, de Boeing, de las energéticas, todo este tipo de perfiles que nos van a decir o nos van a enseñar qué es lo que están haciendo, ¿no? Y también esto servirá mucho para que los asistentes que están desarrollando diferentes soluciones pues puedan ver cómo llegar a estas compañías a través de estas actividades de networking y sobre todo entender cómo también en toda el área que trabajamos de colaboración público-privada, que repito es una de las áreas más importantes que tenemos que desarrollar, pues crear esas alianzas estratégicas para presentarse a estos proyectos, ¿no? Que lo que decimos, una compañía sola no puede llegar a ello, es necesario involucrar a diferentes actores del sector para que realmente tengan sentido y se lleven a cabo. Interesante, interesante. Hacemos un pequeño paréntesis aquí para hacerte otra pregunta, Sandra, que es cómo la gente que pues, pueda escuchar esta charla contigo, este pequeño podcast sobre el e-mobility, cuéntanos cómo puede ir, cómo se puede acceder, si hay algún tipo de restricción o no, cuéntanos. Bueno, a ver, nosotros dentro de lo que es la información en nuestra web, en expoworldcongress.com, vais a tener una sección de tickets y benefits y lo que hacemos es creamos una serie de diferentes tipos de pases para acceder al evento que tienen diferentes beneficios, ¿no? Tenemos nuestros pases business que sirven para que el máximo de personas quiera participar, visitar el evento y todo lo que son los auditorios que nosotros denominamos abiertos, donde hay muchísima información y además participar en estas actividades de networking abiertas que tendremos durante esos 2 días. Para aquellos que vienen buscando realmente oportunidades de negocio y quieren participar en las actividades de B2B más específicas, que son estas, tenemos una plataforma para organizar reuniones one-to-one dentro del evento, pues ahí ya tendría que accederse vía la contratación de un pase Premium VIP, que hay diferentes modalidades, que dan acceso absolutamente ya a todos los contenidos que hay de todos los auditorios. Voy a recordar que tenemos 6 auditorios que están funcionando al mismo tiempo y a partir de ahí poder registrarse también en esta plataforma de organización de reuniones como más dirigidas a esas necesidades concretas que puedan tener, ¿no? Entonces, oportunidades de negocio, acceso a través de estos Premium VIP, sobre todo el que quiera entender qué está pasando, de poder ver la innovación, pues tenemos también ese pase business que también es muy asequible y que permitirá que el profesional, bueno, pues tenga esa visión 360 también de todo lo que está pasando en la industria de la movilidad. Perfecto. Recuérdanos, días 10, 11 de marzo. Y en la ciudad de Málaga, en el espacio de Sigma. Sigma, perfecto. ¿Alguna otra cosa, un llamamiento que quieras hacer, de decir, os invitamos a que vengáis no solo desde España, ¿no? En principio desde todos los puntos de Europa y del mundo a esta propuesta, como nos he dicho, holística, ¿no? De decir, no me sale en español, holística desde, o sea, la electrificación, la descarbonización, el transporte de mercancías por tierra, aire, mar, cualquier cosa, ¿no? En principio, un poquito muy global e incluso después, pues, de dónde sale la energía para moverlo todo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, como lo mencionaba un poquito, invitamos a todo aquel profesional que está involucrado en el sector de la movilidad que venga a entender todo lo que está pasando, qué innovación hay, qué nuevas soluciones puede encontrar allí, pero también tener una visión holística, ¿no? Efectivamente, de hacia dónde va todo el sector, ¿no? Al final cada vez se entrelaza más estos sectores, ¿no? Como hablábamos, un medio de locomoción, como pueda ser un vehículo, necesita de una energía que lo mueva, pero esa energía a su vez necesita un sistema de entrega de energía y luego ese vehículo tiene que circular en una ciudad. ¿Cómo ha de circular de manera eficiente? ¿Qué tecnología podemos utilizar o implementar para que esa circulación también sea más eficiente o que el producto en sí lo sea también, ¿no? Aquí la capa tecnológica y digital nos va a permitir hablar de intermodalidad, de multimodalidad y esto es muy importante también para la parte logística. Entonces, como veis, al final la idea es que en este encuentro pues tengamos esa visión realmente global y tener todas las herramientas y conocimientos, ¿no? Para aplicar nuevas soluciones de movilidad en cada una de las organizaciones según el tipo, ¿no? Hablábamos que nosotros trabajamos con gran corporación, con las pymes precisamente, que son las que se están involucrando cada vez más en transformar
la industria de la movilidad. El sector público también importantísimo, ¿no? Hablamos de ciudades, hablamos de movilidad urbana, movilidad turística, o sea que son necesidades diferentes, pero luego también tenemos que abordar, ¿no?, la movilidad de los usuarios. Entonces, bueno, es el espacio perfecto para entender cómo en cada organización hay cosas que se pueden hacer para mejorar y entre todos llegar a esos objetivos de descarbonización que tiene Europa en 2050 y que precisamente en este evento lo que se va a debatir es la nueva hoja de ruta para llegar a esos objetivos. La que había ya sabemos que no va a servir, no vamos a llegar a esos objetivos intermedios. Muy bien. Pues Muy muchísimas interesante. gracias, Sandra. Luis, ¿qué te parece? ¿Agendamos Málaga a principios de marzo? Fantásticamente, claro que sí. Yo, de hecho tengo una marquita ya en la agenda bien marcada, así que ahí queda. Y fíjate, Sandra, para ir terminando, sí que me gustaría hacerte dos últimas preguntas, ¿no? Una un poquito no capciosa, pero al final todo evento tiene también un reto a nivel organizativo, ¿no? A nivel quizá también, pues, nos puedes compartir también un poco el insider, ¿no? El cómo el reto organizativo de un proyecto tan grande, con tanta gente, con tantos stands. ¿Cuál es, digamos, el reto más importante? Y aprovecho y la enlazo con el reto que creo que a día de hoy a todos nos alcanza y nos llega, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por un lado, y nos puedes dar ahí alguna idea de cuáles han sido los retos organizativos más importantes para esta Mobility y cómo vais a enfrentaros un poco a la inteligencia artificial, con charlas, con especialistas, cómo creéis que esto va a afectar a la movilidad, un poquito estas dos. Perfecto. Bueno, lo primero, la más fácil, es bueno, que el reto de organizar un evento de estas características para nosotros es nuestra actividad, ¿vale? Nosotros somos Nevex, somos los organizadores privados de eventos B2B gran formato más importantes en España y, de hecho, en cartera organizamos 16 eventos de estas características. Entonces, el know-how, la experiencia, el modelo de organización lo tenemos ya muy estructurado y esto nos permite ser muy, muy ágiles a la hora de organizar este tipo de eventos, ¿no? Con esos tiempos que necesitamos de, sobre todo, lo que es personalizar el contenido del evento, ¿no? Entonces, tenemos nuestros directores de congreso, que son los grandes especialistas, y nosotros, dentro de lo que es la parte quizás más comercial, pues tener esa parte de comercialización, también de comunicación sobre el evento con los equipos de prensa. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues el poder trabajar también de la mano de actores como la Junta de Andalucía, ¿no?, que es quien está también detrás del proyecto en concreto para la ciudad de Málaga, pero son nuestros partners institucionales y esto también te permite trabajar de una manera diferente, ¿no?, mucho más ágil. Ese apoyo que tenemos con ellos, que van a ser grandes participantes, pues hace que el reto sea mucho menor, ¿no? Entonces, como organizadores, lo tenemos ya muy estructurado, somos ágiles, tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía con todas sus consejerías, con lo cual también se van a involucrar todas en precisamente trabajar en lo que es la difusión de la información, en la participación a nivel internacional y, sobre todo, bueno, hacer este proyecto a largo plazo. Vamos a ver, nosotros no hacemos los eventos one shot, sino que creamos eventos que queremos que vayan creciendo a lo largo del tiempo y que mejor partner, ¿no?, en esta ocasión que la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el reto no es fácil, ¿no?, pero lo conocemos muy bien. Pero Lo que recordemos es una tercera edición, con lo cual no es una primera edición como pudo ser en 2023. Y ahí luego al hilo de la utilización o la percepción de la inteligencia artificial. A ver, nosotros la inteligencia artificial forma parte de todo lo que está pasando, ¿no? Es una tecnología exponencial, está aprendiendo a ritmos exponenciales, efectivamente, en sí mismo, que es importante que el talento humano sea quien dirija ese aprendizaje, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros estamos viendo es cómo hacemos que la inteligencia artificial se ponga al servicio de los objetivos estratégicos que cada compañía o cada industria va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a trabajar desde la presentación de hacia dónde va esta inteligencia artificial aplicada, ¿no?, a cada industria con la que estamos trabajando, en este caso con el sector de la movilidad. Por otro lado, lo que vamos a hacer es qué talento es necesario para aplicar adecuadamente la inteligencia artificial en este sector. Entonces, habrá charlas donde se estará viendo cómo grandes expertos están desarrollando o están dirigiendo la inteligencia artificial en algunas de estas áreas.
Y luego, precisamente, bueno, pues ya sabemos que hay diferentes aplicaciones de inteligencia artificial aplicada a la movilidad que tenemos que controlar mucho, ¿no? Hablamos de la movilidad autónoma muchas veces, pero bueno, esto requiere muchísimas más cosas más allá de la inteligencia artificial, sino coordinarlo con diferentes otras tecnologías que lo que van a hacer es que precisamente al final esta movilidad sea segura, ¿no? Que creo que es una de las grandes dudas que todavía puede haber en el sector, ¿no? Por un lado tenemos la ayuda que nos va a ofrecer para saber que esta movilidad es eficiente, porque nos va a dar datos que vamos a poder controlar con otras tecnologías, pero a partir de ahí es, oye, pues trabajar en cómo conseguimos que esta movilidad con esa aplicación también pues pueda llegar a ser autónoma de verdad, pero desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, muy interesante porque vamos a ver aplicaciones también en diferentes áreas, diferentes subsectores, ¿no? Que estábamos hablando. Además, este año ya os lo contaremos un poquito más en detalle, pero también hablaremos de la movilidad para el sector de la defensa y aquí puede haber también diferentes aplicaciones que serán sobre todo pues muy interesantes porque todas estas aplicaciones luego llegan también al terreno del usuario, ¿no? Partimos de la utilización profesional y luego, bueno, vamos bajando. Muy bien. Fantástico. Pues nada, Martí, ¿queda algo en el tintero? Yo creo que tenemos aquí 20 minutos de info súper chula. Si no me equivoco, del eMobility Expo World Congress Now 2026, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Bien, correcto. bien. Y se me olvida a mí una cosa. También los emprendedores tienen su espacio. Vamos a hacer una gran competición de emprendimiento con, digamos, la participación de más de 200 startups, así que también esta es una call que todavía está abierta. Invito a que cualquier emprendedor con soluciones en movilidad, en innovación para movilidad, también se presente, que tenemos la información en la web. Fantástico. Fantástico. Pues nada, Sandra, ha sido un placer. Si todo va bien, nos vemos por allí el 10 y 11 de marzo, que aunque ya todavía, en tema de eventos, como dices, todavía quedan 2 meses, pero realmente 2 meses pasan volando. Hay seguro 1000 flequitos que rematar. Sí. Así que nada, con mucha ilusión y nada, desde la Nova Movilidad, pues os deseamos lo mejor y seguro que nos vemos por allí. Muy bien, ahí os esperamos a todos y a todos los oyentes. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Venga, Muy bien. Sandra, Gracias hasta a luego. vosotros. Adiós. Gracias, chao. Buen día.